Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Odontología. Farmacología en Odontología. Quinto videoexamen. Alumna Abad Samudio Itzel. Grupo 3001. Generalidades de inflamación. La inflamación es una respuesta biológica compleja montada por los tejidos del cuerpo contra estímulos nocivos o infecciosos, como patógenos, células dañadas o irritantes. Debido a su inespecificidad, se considera parte de la inmunidad innata y dentro de sus principales objetivos está el destruir e inactivar cualquier patógeno, así como reclutar células inmunitarias en el sitio de infección. En la inflamación participan componentes celulares, granulocitos, monocitos, macrófagos, fibroblastos, plaquetas, etc. Mediadores derivados de células, por ejemplo, citocinas, proinflamatorias, histaminas. Y mediadores derivados de plasmas, como el sistema del complemento y el sistema de calicreína. Los signos clásicos de la inflamación son rubor, es decir, el enrojecimiento, calor, temperatura, dolor, edema, hinchazón y pérdida de la función, usualmente cuando la inflamación es crónica. Tenemos dos tipos de inflamación, la inflamación aguda y la crónica. La inflamación aguda se inicia en minutos y dura unas horas o días. Se caracteriza por la exudación de líquido y proteínas, generando así un edema, y por la migración de leucocitos, sobre todo neutrófilos. La inflamación crónica puede empezar luego de que la inflamación aguda no consiguiera eliminar el insulto o de forma insidiosa desde un comienzo. Dura más días o semanas y se asocia a la presencia de linfocitos y macrófagos, la proliferación vascular, fibrosis y destrucción tisular. Ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado. Forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular de los mamíferos y se sintetiza a partir de uno de los ácidos grasos esenciales, el ácido linoleico. El ácido araquidónico es liberado de la membrana celular hacia el citosol para ser metabolizado por acción enzimática, derivando en la formación de diferentes eicosanoides a través de varias rutas metabólicas distintas, siendo las más estudiadas COX, LOX y CYP450. Fosfolipasa A. Las fosfolipasas son enzimas del tipo hidrolasa lipasas, las cuales inducen cambios en la composición membranal, activan la cascada inflamatoria y generan vías de señalamiento celular, transducción de señales. Son responsables de la movilización de ácidos grasos poliinsaturados liberados desde la posición SN2 de los glicerofosfolípidos, lo cual incluye el ácido araquidónico. Las fosfolipasas constituyen un diverso grupo de enzimas con respecto a secuencia, función, localización y requerimiento por cationes divalentes. Ellas juegan rol importante en una variedad de procesos celulares, incluyendo la digestión y metabolismo de fosfolípidos, así como la producción de precursores para reacciones inflamatorias. La ciclooxigenasa COX es la enzima clave en la síntesis de la prostaglandina, a través de la oxidación del ácido araquidónico. Las prostaglandinas realizan tanto funciones relacionadas con la homeostasis de diversos órganos, como el dolor, la inflamación y el desarrollo de neoplasias. La COX-1 desempeña un papel importante en la síntesis de los prostanoides para propósitos fisiológicos y regula funciones como la protección gastrointestinal, la homeostasis vascular, la hemodinámica renal y la función plaquetaria. La segunda isoforma de la COX, que no se encuentra presente normalmente en la célula, pero aparece rápidamente tras la exposición de la célula a agentes como lipopolisacáridos o citocinas proinflamatorias, y regula la producción de los prostanoides, que participan en la inflamación y en otros procesos no inflamatorios, tanto fisiológicos como patológicos. Por este motivo se denominó a la COX-2 forma inductible y a la COX-1 forma constitutiva. La COX-3 posee capacidad de realizar glicosilación similar a la realizada por la COX-1 y COX-2,
es decir, tiene la capacidad de sintetizar PGS a partir del ácido araquidónico. La lisiloxidasa es una quinoenzima que contiene cobre y lisil-tirosilquinona como cofactor. Esta aminooxidasa actúa en la catálisis de la desaminación oxidativa de residuos de lisina en los precursores del colágeno y la elastina. Dado que las prostaglandinas participan en las respuestas inflamatorias al estimular las terminales nerviosas del dolor, los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, actúan inhibiendo la ciclooxigenasa y así la producción de prostaglandinas. Por otra parte, las prostaglandinas se ocupan de mantener la integridad y proliferación de la mucosa gástrica, al asegurarle un adecuado riego sanguíneo. La mucosa gástrica es uno de los mecanismos de protección del estómago frente a los agentes agresivos como el ácido clorhídrico y la pepsina. Entonces, los AINES, al inhibir las prostaglandinas, dejan a la mucosa gástrica vulnerable frente al ácido del estómago y aumenta el riesgo de sufrir erosiones y úlceras. Los leucotrienos son hormonas que se derivan del ácido araquidónico y son producidas por los glóbulos blancos. Causan inflamación, retención de líquido, secreción mucosa y opresión de los pulmones. Los inhibidores de leucotrienos son medicamentos que disminuyen la inflamación al prevenir la acción de leucotrienos. Estos tipos de medicamentos no se usan para aliviar los síntomas agudos, pero se pueden usar para prevenir sus síntomas. El asma inducida por ácido acetilsalicílico es un efecto indeseado grave no inmunoalérgico. La administración de ácido acetilsalicílico precipita la reacción porque inhibe la COX, disminuye la síntesis de prostaglandina y aumenta la actividad de la enzima LT4 sintetasa y la síntesis de leucotrienos. El tratamiento es el habitual de los pacientes asmáticos, pero estos pacientes deberían evitar el ácido acetilsalicílico y también otros AINES, porque existe una reactividad cruzada. Los pacientes que precisan un tratamiento analgésico pueden ser tratados con terapias analgésicas no farmacológicas o bien con analgésicos opiáceos, paracetamol o salicilatos no acetilados. No obstante, el uso de paracetamol y salicilatos no acetilados no es completamente seguro porque también se han descrito episodios de broncoespasmo, aunque con menos frecuencia. Los pacientes que precisan un tratamiento antiinflamatorio pueden ser tratados con glucocorticoides y los que precisan un tratamiento antiagregante pueden ser tratados con clopidogrel o ticlopidina. Se ha sugerido que el tratamiento previo con antileucotrienios y agonistas beta-androgénicos pueden atenuar la respuesta al ácido acetilsalicílico. Sin embargo, el efecto protector desaparece al aumentar la dosis de ácido acetilsalicílico y no es uniforme en todos los pacientes. En los pacientes con asma inducida por ácido acetilsalicílico, en los que es imprescindible el uso del mismo, o AINES, la desensibilización al ácido acetilsalicílico es una opción efectiva, pero debe realizarse en centros especializados y bajo una estricta supervisión médica. Existen moléculas que pueden ralentizar o detener las reacciones enzimáticas. Estas se denominan inhibidores. Existen dos tipos de inhibidores, los reversibles e irreversibles. Los inhibidores reversibles son moléculas que se unen a la enzima mediante interacciones no covalentes más o menos estables. Estas pueden unirse a la enzima en el centro activo, impidiendo que se una al sustrato. También pueden unirse en lugares específicos para el inhibidor, antes o después de la unión del sustrato. Dependiendo del tipo de inhibidor, se pueden diferenciar tres tipos de inhibición reversible: inhibición competitiva, inhibición no competitiva e inhibición acompetitiva o incompetitiva. Los inhibidores reversibles son moléculas que se suelen unir a la enzima mediante enlaces covalentes con los residuos catalíticos, evitando su función. También pueden unirse mediante interacciones no covalentes muy estables. La principal utilidad de los inhibidores irreversibles es la creación de fármacos y conocer el mecanismo de reacción de las enzimas inhibidas. No hay comportamiento cinético. Inhibidores preferentes de COX-2. Los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 o COX-CYPs, como una nueva clase de antiinflamatorios no esteroideos,
Se introdujeron en el mercado a partir de 1999 y desde entonces se han comercializado para uso clínico. Celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, parecoxib y rofecoxib. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición selectiva y eficiente de conversión del ácido araquidónico o prostaglandina por la COX-2, la cual se sobreexpresa en tejidos inflamados sin inhibir los efectos citoprotectores y fisiológicos de la COX-1 en la mucosa gástrica y otros órganos. Eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. El eje o sistema hipotálamo hipoficiario es un sistema cuya función es mantener la regulación y equilibrio de los niveles hormonales hipoficiarios, los cuales a su vez coordinan otras funciones del organismo, tales como el crecimiento somático, la maduración gonadal, cambios de adaptación al estrés, lactancia, liberación de hormonas tiroideas o la cantidad de agua excretada por el riñón. El mecanismo por el que se mantiene este equilibrio está definido por la acción estimulante o inhibidora que ejerce el hipotálamo sobre la hipófisis a través de la liberación de hormonas. Estas, a su vez, son reguladas a través de un proceso de retroalimentación por los productos finales generados en el tejido diana de cada una de las hormonas hipoficiarias, o a través de ritmos pulsátiles circadianos o por la influencia del sistema nervioso central. Mineralcorticoides. Es un grupo de esteroides secretados por la capa glomerular de la corteza suprarrenal, cuya función fisiológica consiste en la regulación del metabolismo hidroelectrólico. El más representativo de todos ellos es la aldosterona, cuyo efecto, en el túbulo contorneado distal, estimula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, magnesio e hidrogeniones. Glucocorticoides. Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores derivados del cortisol o hidrocortisona, hormona producida por la corteza adrenal esencial para la adaptación al estrés físico o emocional. Andrógenos. Son las hormonas sexuales masculinas e incluyen la testosterona, la androsterona y la androstenediona. La función principal de estas hormonas es promover el desarrollo de los caracteres sexuales en el hombre, tales como la barba y el tono de voz. Cabe destacar que los andrógenos no solo tienen efecto en la salud sexual, sino que también intervienen en otros procesos como el metabolismo humano, la sensibilidad a la insulina y la regulación de la cantidad y distribución de la grasa corporal y tejido muscular. Aunque la mayoría de los andrógenos son segregados por los testículos, también son producidos por los ovarios de las mujeres y por la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing aparece cuando el cuerpo tiene demasiada hormona del cortisol a lo largo del tiempo. Puede ser el resultado de tomar corticosteroides por vía oral o de que el cuerpo produzca demasiado cortisol. El exceso de cortisol puede producir algunos de los signos distintivos del síndrome de Cushing: una joroba de grasa entre los hombros, la cara redondeada y estrías de color rosado o púrpura en la piel. El síndrome de Cushing también puede provocar hipertensión arterial, pérdida de masa ósea y en ocasiones diabetes tipo 2. Los tratamientos para el síndrome de Cushing pueden normalizar los niveles de cortisol y mejorar los síntomas. Cuanto antes inicie el tratamiento, mayores serán las posibilidades de recuperación. Potencias relativas de cortisol, cortisona, hidrocortisona, prednisona y dexametasona. La potencia relativa, la proporción entre dosis con efectividad equivalente, 0.2, 10, etc. Pueden usarse para comparar un fármaco con otro. Fármaco cortisona. Potencia glucocorticoide, 0.80. Potencia mineralcorticoide, 0.80. Dosis equivalente en miligramos, 25. Fármaco hidrocortisona. Potencia glucocorticoide, 1. Potencia mineralcorticoide, 1. Dosis equivalente en miligramos, 20. Prednisona. Potencia glucocorticoide, 4. Potencia mineralcorticoide, 0.80. Dosis equivalente en miligramos, 5. ¿Qué es la dosis de discontinuación?
Es un síndrome que puede ocurrir después de la reducción de las dosis o la interrupción de medicamentos antidepresivos, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. La condición comienza después de la discontinuación del fármaco. También puede ocurrir después de una reducción en la dosis del fármaco, a pesar de que el medicamento no haya sido completamente suspendido. El momento de la aparición de los síntomas depende de la vida media de eliminación del fármaco y el metabolismo del paciente. La interrupción se puede dividir en dos fases: síntomas inmediatos, que se producen dentro de 6 semanas desde la interrupción, y con menor frecuencia los síntomas persistentes que ocurren meses o años después de la interrupción. ¿Cuál es la dosis de supresión del eje suprarrenal? Los glucocorticoides desempeñan una función fundamental en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, las dosis suprafisiológicas pueden suprimir el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal. La supresión del eje, que da lugar a la reducción de la respuesta del cortisol, puede causar un deterioro en la respuesta al estrés y una defensa inadecuada del huésped contra las infecciones, lo que es una causa de morbilidad y muerte. La supresión se produce habitualmente en los primeros días después de la suspensión del tratamiento con glucocorticoides, pero la duración exacta no está clara. ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración de corticosteroides en pacientes con alteraciones tiroideas? Alteran el control del eje hipotálamo-hipofisiario. Disminuyen la producción o liberación de hormonas tiroideas. Aumentan la producción de hormonas tiroideas. Inducen o agravan procesos autoinmunes. Inducen tiroiditis. Alteran la unión a proteínas plasmáticas. Disminuyen el paso de T4 a T3. Amiodarona, dexametasona y propanolol. Alteran el metabolismo o la eliminación. Disminuyen la absorción. ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración de corticosteroides en pacientes con diabetes? La terapia con corticosteroides produce un efecto destructivo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, exacerbando la hipoglucemia en los diabéticos u ocasionando en más del 25% diabetes esteroidea en aquellos pacientes sin patología diabética. Dichos efectos sobre la glucosa generan con frecuencia visitas a urgencias, ingresos hospitalarios o aumento de la estancia de los mismos. A pesar de que no existe una solución perfecta para este problema, el control de la glucemia siempre va a ser nuestro mejor aliado. ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración de corticosteroides en pacientes con hipertensión? Debido a que los corticosteroides orales afectan a todo el cuerpo en lugar de una área en particular, esta vía de administración es la más probable que cause efectos secundarios significativos. Los efectos secundarios dependen de la dosis de medicamento que recibas y pueden incluir retención de líquidos, que nos van a causar hinchazón en la parte inferior de las piernas, y presión arterial alta. ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración de corticosteroides en pacientes con glaucoma? Lamentablemente, los pacientes que tienen exposición reiterada a esteroides tienen riesgo de sufrir glaucoma inducido por esteroides irreversible. De hecho, el uso de esteroides durante toda una vida conduce a un aumento del 4% del riesgo de glaucoma inducido por esteroides crónico. Si es posible, las personas en los grupos de alto riesgo deben limitar la exposición a los esteroides. ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración de corticosteroides en niños? Las formas que se administran, ya sea por vía oral o inyectadas, son las que pueden dar lugar a más efectos secundarios, como aumento de la tensión arterial, aumento del azúcar en sangre en diabéticos y retraso del crecimiento. La mayoría se producen cuando el tratamiento es prolongado, es decir, si transcurren meses de uso diario a dosis superiores a las fisiológicas. Lo más importante es seguir las indicaciones que haya pautado un médico. Una vez al día, de ser posible por la mañana, hay que administrarlo para que se parezca lo más posible a la producción natural de corticoides.
una dosis única nocturna si la enfermedad que estamos tratando empeora por las noches, y repartidos en 2 o 3 dosis al día para que el efecto antiinflamatorio sea más estable. ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración de corticosteroides en personas con osteoporosis? Los corticoides orales aumentan el riesgo relativo de fractura de cadera, de forma independiente a otros factores que también podrían influir en los pacientes tratados con estos agentes, como la edad, la enfermedad de base, alteraciones en el peso corporal y la densidad mineral ósea en el cuello femoral. Y lo mismo sucede en fracturas de otras regiones como húmero y radio distal, o en el caso de deformidades vertebrales múltiples. También se ha puesto de manifiesto que las mujeres postmenopáusicas que iniciaban dicho tratamiento sufrían un mayor riesgo de fracturas osteoporóticas comparadas con las premenopáusicas o los varones, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que al inicio del tratamiento van a presentar con mayor probabilidad una menor masa ósea. ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración de corticosteroides en cicatriz? Los corticosteroides crónicos tienen efectos profundos en el proceso de cicatrización de heridas y sus efectos perjudiciales pueden amplificarse en pacientes con defectos subyacentes del tejido conectivo. Los corticosteroides pueden inhibir la síntesis y la remodelación del colágeno, lo que lleva a retrasar la cicatrización de las heridas y disminuir la resistencia a la tracción de la herida, además de afectar la proliferación capilar. ¿En qué casos se usan y no se deben usar los corticosteroides? ¿Cuánto tiempo se recomienda usarlos? ¿Cuál es la dosis? El uso de corticosteroides en el campo de la odontología se le atribuye frecuentemente al procedimiento quirúrgico de extracción de los terceros molares, también conocidas como muelas del juicio. Este es un procedimiento frecuente en el campo de la cirugía oral que produce casi siempre un cuadro inflamatorio agudo. Estratificación del riesgo. Riesgo grave. Situaciones y procedimientos odontológicos. Cirugía oral de menor duración, inferior a 1 hora, realizada con anestesia local, como exodoncias simples, cirugía periodontal limitada a 1 o 2 dientes y toma de biopsias. Riesgo moderado. Cirugía oral importante como exodoncias múltiples o de dientes impactados, cirugía periodontal de un cuadrante y osteotomías. Procedimientos de duración superior a 1 hora, procedimientos efectuados bajo anestesia general, condiciones y procedimientos en los que se prevé un sangrado significativo. Los corticosteroides son fármacos diabetógenos, por lo que deberían manejarse con sumo cuidado en pacientes con diabetes o con historia familiar de la enfermedad, a pesar de que este efecto es mayor igualmente cuando más alta es la dosis y la duración del tratamiento. Generalidades de digestión. Generalidades de digestión. El aparato digestivo es un conjunto de órganos que tienen como misión fundamental la digestión y absorción de nutrientes. Para lograrlo, es necesario que se sucedan una serie de fenómenos a lo largo de las diferentes partes que lo constituyen. El tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el grueso o colon. En cada una de estas partes del tubo digestivo tienen lugar los diversos eventos que permitirán la digestión y la absorción de los alimentos ingeridos. El proceso de digestión iniciará por la boca. Aquí es donde las glándulas salivales verterán su contenido y donde tiene lugar la masticación. Con la salivación y los fermentos digestivos que contiene la saliva, se inicia la digestión de los alimentos, formándose así el bolo alimenticio. Después continuamos por la faringe, que se comunica con la boca por la parte anterior y por la parte posterior se comunica con la laringe. La deglución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Después seguimos con el esófago, que es un conducto muscular de 18 a 26 centímetros de longitud que recoge el bolo alimenticio una vez terminada la fase bucofaríngea de la deglución, mediante una serie de movimientos contráctiles de la pared del esófago. El bolo alimenticio sigue su curso hacia el estómago. Estómago.
Este funciona principalmente como un reservorio para almacenar grandes cantidades de comida recién ingerida, permitiendo así ingestiones intermitentes. El paso del contenido gástrico al duodeno, que tiene una capacidad volumétrica muy inferior, se produce de forma controlada por el efecto del píloro. En el estómago se encuentran diferentes tipos de células que participan en la secreción del jugo gástrico. El jugo gástrico contiene ácido clorhídrico y pepsina, responsables de la digestión gástrica del bolo alimenticio. Además, el estómago facilita la trituración de los alimentos y su mezcla con el jugo gástrico debido a los movimientos de contracción de sus paredes. Posteriormente, se produce el vaciamiento hacia el duodeno. Una vez mezclado con los jugos gástricos, el bolo alimenticio pasa a llamarse quimo. Regulación de acidez en el estómago. Para corregir la acidez se utilizan los llamados antiácidos. Estos tienen como finalidad neutralizar el exceso de ácido secretado por el estómago. El antiácido regula el pH estomacal, que debe estar comprendido entre 3.5 y 4. Los antiácidos se clasifican en sistémicos y no sistémicos. Los sistémicos son de acción rápida, poco duradera y pueden tener efectos secundarios como el estreñimiento. Por ejemplo, el bicarbonato sódico. Los no sistémicos tienen una acción más lenta y sostenida, no presentan efectos secundarios y prácticamente no se absorben. Estos pueden ser derivados del aluminio, magnesio y del calcio. Tipos de células gástricas. En las glándulas gástricas existen diferentes tipos de células, cada una de las cuales producen una sustancia diferente. Células mucosas del cuello. Producen moco. Células parietales. Producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Células principales. Producen pepsinógeno y lipasa gástrica. Células endócrinas. Las células G. Estas se localizan en el antro pilórico y producen gastrina, que es una sustancia que va a pasar directamente a la sangre y estimulará la secreción del ácido clorhídrico y pepsinógeno. Las células D, que van a segregar somatostatina. Células enterocromafines, que son las células S que van a segregar serotonina, y las células SL que van a ser las liberadoras de histamina. Bomba sodio-potasio. El transporte activo es el proceso que requiere energía para bombear de moléculas e iones a través de membranas cuesta arriba, en contra de un gradiente de concentración. Para mover estas moléculas en contra de su gradiente de concentración se necesita una proteína transportadora. Las proteínas transportadoras pueden trabajar con un gradiente de concentración durante el transporte pasivo, pero algunas proteínas transportadoras pueden mover solutos contra el gradiente de concentración, de baja concentración a la alta concentración, con un aporte de energía. En el transporte activo, como estas proteínas transportadoras se usan para mover materiales en contra de su gradiente de concentración, estas proteínas se conocen como bombas. Como en otros tipos de actividades celulares, el ATP suministra la energía para el transporte más activo. Una forma en que el ATP impulsa un transporte activo es mediante la transferencia de un grupo fosfato directamente a una proteína transportadora. Esto puede causar que la proteína transportadora cambie su forma, la cual mueve una molécula o un ion al otro lado de la membrana. Gastrina. La gastrina es producida por células llamadas células G en el revestimiento del estómago. Cuando la comida entra al estómago, las células G provocan la liberación de gastrina en la sangre. A medida que suben los niveles de gastrina en la sangre, el estómago libera ácido gástrico, que ayuda a dividir y digerir los alimentos. Cuando el estómago ha producido suficiente ácido gástrico, bajan los niveles de gastrina en la sangre. La gastrina también tiene efectos menores en el páncreas, hígado y en los intestinos. La gastrina ayuda al páncreas a producir enzimas para la digestión y ayuda al hígado a producir la bilis. También estimula a los intestinos para ayudar a mover los alimentos por el tubo digestivo. Acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia clasificada como éster, elaborados por compuestos de ácido oxigenado y un radical orgánico. La acetilcolina es principalmente vista como un neurotransmisor de tipo excitatorio, pero también puede ejercer una actuación inhibidora dependiendo del tipo de sinapsis en la que actúe.
Por otro lado, se considera que la acetilcolina es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso y uno de los más comunes, pudiéndose encontrar a lo largo de todo el encéfalo y en el sistema nervioso autónomo. La síntesis de acetilcolina se produce en el interior de las neuronas, concretamente en su citoplasma, mediante la unión del ácido acético o acetil-CoA y colina gracias a la enzima colina-acetiltransferasa. Tras ello, la acetilcolina es enviada a lo largo del exón hasta el botón terminal, donde será almacenada hasta su utilización y liberación en el espacio sináptico. Histamina. Es la sustancia que produce muchos efectos en el cuerpo. Algunos tipos de glóbulos blancos la liberan durante las reacciones alérgicas. Hace que los vasos sanguíneos pequeños se dilaten, es decir, que se ensanchen y tengan fugas. Esto puede causar que los tejidos se hinchen. También hace que los músculos lisos se contraigan, que se elabore ácido gástrico y que aumente la frecuencia cardíaca. La histamina se usa en las pruebas para diagnosticar alergias, asma y secreción ácida. Es un tipo de neurotransmisor. La histamina interviene decisivamente en las reacciones de hipersensibilidad inmediata y alérgica. Como parte de la respuesta alérgica a un antígeno, se generan anticuerpos, IgE, que se unen a la superficie de las células cebadas y los basófilos a través de receptores de fracción constante de gran afinidad, que son específicos de la IgE. Inhibidores de receptores M. Un antagonista de los receptores musarínicos es un tipo de agente anticolinérgico que inhibe reversible y competitivamente la actividad del receptor muscarínico, localizados mayormente en el muso liso de algunos órganos y glándulas. Se pueden clasificar como bloqueantes directos de los receptores muscarínicos, inhibidores de la síntesis de colina, bien sea por la inhibición de la captación de colina o por la inhibición de la enzima colina-acetiltransferasa, inhibidores de la liberación de acetilcolina. Inhibidores H2. Los bloqueadores H2 son medicamentos que funcionan al reducir la cantidad de ácido gástrico secretado por glándulas en el revestimiento del estómago. Los bloqueadores H2 se usan para aliviar los síntomas de reflujo de ácido o enfermedad del reflujo gastroesofágico. Se trata de una afección en la cual el alimento o los líquidos se devuelven desde el estómago hacia el esófago. Y para tratar una úlcera gastroduodenal. Inhibidores bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son medicamentos que funcionan al reducir la cantidad de ácido gástrico producido por glándulas en el revestimiento del estómago. Los inhibidores de la bomba de protones se usan para aliviar los síntomas de reflujo gástrico o enfermedad del reflujo gastroesofágico. Se trata de una afección en la cual el alimento o los líquidos se desplazan desde el estómago hacia el esófago. Sirve también para tratar una úlcera duodenal o una úlcera gástrica estomacal. También para tratar el daño a la parte inferior del estómago causado por el reflujo gástrico. Por ejemplo, algunos medicamentos son el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol y pantoprazol. Análogo de prostaglandinas. Los análogos de la prostaglandina actúan aumentando el flujo saliente del líquido intraocular del ojo. Tienen pocos efectos secundarios sistémicos, pero se les asocia a cambios en el ojo en sí, lo que incluye cambios de color en el iris y crecimiento de las pestañas. Según el individuo, una marca de este tipo de medicamento puede ser más efectiva y provocar menos efectos secundarios. Los análogos de la prostaglandina se administran en forma de gotas oftálmicas. Son efectivos para disminuir la presión intraocular en personas que tienen glaucoma de ángulo abierto. Tratamiento de Helicobacter pylori. Las infecciones por Helicobacter pylori suelen tratarse con al menos 2 antibióticos diferentes a la vez, para ayudar a evitar que la bacteria desarrolle una resistencia a un antibiótico en particular. Los medicamentos que pueden inhibir el ácido son inhibidores de la bomba de protones. Estos medicamentos suspenden la producción de ácido en el estómago. Algunos ejemplos son el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol y pantoprazol, como ya se había mencionado. También están los bloqueadores de la histamina,
que estos van a bloquear la sustancia histamina, que es la desencadenante de la producción de ácido. Y por último, el subsalicilato de bismuto, que es más conocido por el nombre de marca Pepto-Bismol. Este nos va a ayudar recubriendo la úlcera y protegiéndola de los ácidos del estómago. Clostridium difficile es una especie bacteriana del género Clostridioides, que son bacilos gram positivos formadores de esporas anaerobios estrictos. Esta es una bacteria que causa una infección del intestino grueso. Los síntomas pueden abarcar desde diarrea hasta daños en el colon que ponen en riesgo la vida. La bacteria a menudo se conoce como C. difficile o C. diff. La enfermedad provocada por dicha bacteria generalmente se presenta después de usar antibióticos. Afecta con mayor frecuencia a los adultos mayores internados en hospitales o en instalaciones de cuidado a largo plazo. En Estados Unidos, alrededor de 200,000 personas se infectan al año con dicha bacteria. Sucralfato. Es un complejo formado por octasulfato de sacarosa e hidróxico de polialuminio, que estimula la producción de prostaglandinas en la mucosa gástrica, creando una acción cistoprotectora, al poder adherirse a superficies inflamadas o erosionadas. En presencia de un pH ácido forma complejos con proteínas tisulares y con la mucosidad gástrica. Estos complejos son resistentes al ácido péptido, la pepsina y las sales biliares. Ejerce su efecto sobre la mucosa esofágica, gástrica y duodenal. Las indicaciones a seguir son para un tratamiento y profilaxis de la úlcera duodenal y para tratamiento de la úlcera gástrica. Bismuto. Es un metal blanco plateado que se usa en medicamentos y otros productos. Ciertas formas de bismuto se usan para tratar la diarrea, el ardor del estómago y pesadez del estómago. El bismuto también se usa con otros medicamentos para tratar úlceras de estómago. Cinetosis. Esta es la consecuencia de una respuesta fisiológica normal ante una percepción inusual de movimiento, ya sea real o aparente. Forma parte de los vértigos fisiológicos, pues se produce en una persona sana con un entorno vertiginoso. La cinetosis es un síndrome clínico cuyos 4 síntomas capitales son la palidez, náuseas, sudor, frío y vómitos. Además, pueden asociarse otros como cefalea, hiperventilación, bostezo o somnolencia. Esta sintomatología aparece durante los viajes por mar, avión o en automóvil. La estimulación excesiva del aparato vestibular por el movimiento es la causa primaria, ya que el cerebro siente el movimiento a través de las señales provenientes del oído interno, los ojos, los músculos y las articulaciones. Cuando recibe señales que no coinciden, puede surgir el mareo por movimiento. Antieméticos. Los fármacos antieméticos se encargan de suprimir y aliviar los vómitos y la sensación de náusea. Estos se clasifican según el receptor con el cual interactúan. Como ejemplo de algunos, tenemos la metoclopramida, domperidona y ondansetron, que son los más utilizados en nuestra población. La metoclopramida va a actuar como antagonista del receptor 5-HT4 y como antagonista de los receptores 5-HT3 a nivel central y D2. También sensibilizará los receptores muscarínicos del músculo liso. Sus efectos farmacológicos se limitan en gran parte al tubo digestivo superior, donde aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y estimula las contracciones antrales y del intestino delgado. Está indicada en adultos para prevención de náuseas y vómitos retardados inducidos por quimioterapia, prevención de náuseas y vómitos inducidos por radioterapia y tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, incluyendo los inducidos por migraña aguda. Erosión dental. La erosión dental se define como la pérdida de estructura dental por un proceso químico sin la intervención de la flora bacteriana. En su etología encontramos factores intrínsecos y extrínsecos. Esta sucede cuando se produce un daño en el esmalte dental causada por ácidos ajenos a los presentes en la placa bacteriana, como ya se había mencionado. Se pueden distinguir dos tipos de erosión:
La erosión intrínseca es cuando la causa de la erosión está producida por el propio organismo humano, como los ácidos gástricos. Y la erosión extrínseca, esta va a ser causada por agentes externos como la ingesta de determinados medicamentos o a causa de ciertos hábitos alimenticios perjudiciales para la salud dental, por ejemplo, la ingesta de refrescos. Hipocloridria. La hipocloridria es una situación caracterizada por la disminución de la producción de ácido clorhídrico en el estómago, que produce un aumento del pH estomacal y provoca la aparición de algunos síntomas como náuseas, hinchazón, eruptos, molestia abdominal y deficiencias nutricionales. Sus causas son diversas, siendo más frecuente como consecuencia de una gastritis crónica, principalmente cuando se detecta la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, originando una disminución en la cantidad de ácido presente en el estómago, aumentando el riesgo de la aparición de úlceras y la gravedad de los síntomas. Dimeticona. La dimeticona es una mezcla de dimetilpolsiloxano y óxido de silicio, que son polímeros inertes con propiedades tensoactivas. Esta es administrada por vía oral y actúa en el estómago e intestino disminuyendo la tensión superficial de las burbujas mucogaseosas responsables de la retención de gases. El cambio en la tensión superficial de las burbujas pequeñas permite que se rompan y luego se unan a burbujas más grandes. Esta forma gaseosa es eliminada fácilmente del tracto gastrointestinal a través de erupto, explosión del flato o incremento en la absorción de gas al torrente sanguíneo. La dimeticona no se absorbe por el tracto gastrointestinal, no interfiere con la secreción gástrica ni con la absorción de nutrientes. Se excreta sin cambios en las heces. Diarrea. La diarrea es la evacuación intestinal de heces flojas y líquidas 3 o más veces al día. Esta puede ser aguda, persistente o crónica. La diarrea aguda es más común que la diarrea persistente o crónica. La deshidratación y la malabsorción pueden ser complicaciones de la diarrea. Mencionaré dos tipos de diarrea. La diarrea secretora. En esta, las células intestinales reconocen toxinas en la luz intestinal, así que para protegerse aumentan los movimientos intestinales, peristaltismo. Además, invierten el proceso de absorción, pasan a secretar agua al intestino, esto para diluir la toxina y expulsar lo más rápido posible. La diarrea osmótica es donde hay un aumento de partículas en el intestino, tanto que los enterocitos no se pueden absorber y se hace una solución hipertónica, lo que provoca disminución del líquido intracelular. Se aumenta el peristaltismo, también se da por disminución del borde del cepillo. Se disminuye la superficie de absorción y se aumenta el peristaltismo. El borde del cepillo es la superficie en contacto con el alimento. Se puede alterar por desnutrición crónica, bacterias, problemas inmunes, toxinas y virus. Tratamiento. La mayoría de los casos de diarrea aguda desaparecen solos sin tratamiento después de un par de días. De lo contrario, es necesaria la administración de fármacos dependiendo del tipo de infección. Las infecciones intestinales en su mayoría son virales el 70%. Para estas no hay antivirales específicos. Se tratan los síntomas y la deshidratación son autolimitadas a 3 días. Las infecciones infecciosas se tratan con amikacina, pectina, kaupectate, metronidazol y trimestopina. Para el tratamiento de la diarrea no se debe usar loperamida. Heces de Bristol. Esta es una tabla visual diseñada para clasificar la forma de las heces en 7 grupos, los cuales son tipo 1. Son terrones duros y separados, son difíciles de evacuar. Tipo 2. Tienen una forma alargada y están llenas de bulto. Tipo 3. Es alargada con grietas en la superficie. Tipo 4. Alargada, lisa y blanda. Tipo 5. Son blandas y trozos separados con bordes definidos. Tipo 6. Heces blandas y trozos separados con bordes pegados. Tipo 7. Heces líquidas sin trozos sólidos. Su interpretación es que los tipos 1 y 2 representan heces duras de tránsito lento. Los tipos 3 y 4 son heces blandas de tránsito regular. Los tipos 5, 6 y 7
Son heces como puré o líquidas y su tránsito es muy rápido, es decir, diarrea. Generalidades de alergias. Las enfermedades alérgicas, incluso las atópicas y otros trastornos por hipersensibilidad, se deben a reacciones inmunitarias exageradas o inapropiadas a antígenos extraños. Las reacciones inmunitarias inadecuadas incluyen todas aquellas que están erróneamente dirigidas contra los componentes intrínsecos del cuerpo, lo cual produce enfermedades autoinmunitarias. Las reacciones de hipersensibilidad se dividen en 4 tipos por la clasificación de Hell y Combs. Los trastornos por hipersensibilidad conllevan a menudo más de un tipo. Tipo 1. Las reacciones del tipo 1, hipersensibilidad inmediata, están medidas por la IgE. El antígeno se une a la IgE, que está ligada a su vez a los mastocitos tisulares y a los basófilos sanguíneos, lo que desencadena la liberación de mediadores preformados, por ejemplo, histamina, proteasas, factores quimiotácticos y la síntesis de otros mediadores. Tipo 2. Las reacciones de tipo 2, hipersensibilidad citotóxica dependiente de anticuerpo, se producen cuando el anticuerpo se une a los antígenos de la superficie celular o a una molécula acoplada a una superficie celular. El complejo antígeno-anticuerpo activa a las células que participan en la citotoxicidad medida por la célula dependiente de anticuerpo, por ejemplo, células natural killer, eosinófilos y macrófagos. Tipo 3. Las reacciones de tipo 3, enfermedad por complejos inmunitarios, causan inflamación aguda en respuesta a inmunocomplejos, antígenos anticuerpo, circulantes depositados en los vasos o en los tejidos. Estos complejos pueden activar el sistema del complemento o unirse a ciertas células inmunitarias y activarlas, lo que da lugar a la liberación de mediadores inflamatorios. Tipo 4. Las reacciones de tipo 4, hipersensibilidad retardada, están mediadas por células T. Las células sensibilizadas, tras el contacto con un antígeno específico, se activan por la exposición continua o la reexposición del antígeno. Dañan el tejido a través de efectos tóxicos directos o mediante la liberación de citocinas, lo que activa a los eosinófilos, los mastocitos y macrófagos, los neutrófilos o las células natural killer. Grados de alergia. Existen el grado leve, moderado y grave. Los síntomas de leve son prurito leve localizado, tos leve, piel roja localizada y edema localizado. Sus signos es una frecuencia normal, la presión arterial normal y oximetría normal. Los fármacos a utilizar son antihistamínicos, posible corticosteroide oral, solución y registro de signos cada 3 minutos. En la moderada, los síntomas serán la piel rosa generalizada, prurito moderado generalizado, tos persistente, edema en la región, excepto faringe, vómito y náuseas, frecuencia cardíaca normal, presión arterial normal y oximetría normal. Los fármacos a utilizar serán antihistamínico, solución, corticosteroide, solución, oxígeno y registro de signos cada 10 minutos. Grave. Los síntomas serán edema generalizado, edema en faringe y síncope. Los signos, la frecuencia cardíaca será mayor a 100, la presión arterial menor a 120/80 y la oximetría menor a 90. Los fármacos a utilizar serán oxígeno, adrenalina 1/1000, antihistamínico solución y esteroide solución. Signos y síntomas de alergias. Los signos y síntomas más habituales son la congestión nasal, rinorrea, que es el aumento de mucosidad nasal, estornudos, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, tos seca, pitidos en el pecho al respirar y dificultad respiratoria. IgE. Las inmunoglobulinas IgE son proteínas que juegan un papel fundamental en el organismo. Se producen por unas células plasmáticas en respuestas a estímulos como bacterias o virus u otros microorganismos, o bien ante la presencia de sustancias que el organismo no reconoce como propias, antígenos nocivos.
La IgE se asocia a respuestas de tipo alérgico y en menor grado a procesos parasitarios. En las alergias el organismo reacciona exageradamente a una o varias sustancias conocidas como alergenos, que en otras personas no originan respuesta alguna. Al quedar expuesta a un alergeno y al percibirse este como una amenaza, una persona puede desarrollar una alergia. La IgE se une a un tipo de leucocitos especializados de tal manera que se favorece la liberación de diversas sustancias, entre las cuales está la histamina. En individuos alérgicos o asintomáticos, esta reacción puede asociarse a constricción de los bronquios pulmonares. Las sustancias liberadas también son las responsables de la congestión nasal, del picor en los ojos, en la piel, que son propios de esta situación. Mastocitos. Son células residentes de los tejidos con una larga vida media y que juegan un importante papel en muchas reacciones inflamatorias, como la defensa frente a infecciones parasitarias y las reacciones alérgicas. Los mastocitos se encuentran en los lugares que sirven como barrera entre los tejidos y el exterior, como la superficie de la mucosa intestinal y pulmonar, la piel y rodeado de los vasos sanguíneos. Son un componente clave de las respuestas inflamatorias debido a que pueden activarse y liberar una gran variedad de mediadores gracias a diversos antígenos, como alergenos, patógenos y mediadores fisiológicos. Basófilos. Los basófilos forman parte del conjunto de células que forman el sistema inmune. Concretamente se trata de un tipo de glóbulos blancos, que junto con los eosinófilos y los neutrófilos forman parte de los granulocitos. Se forman en la médula ósea y se liberan posteriormente a la circulación sanguínea, para actuar donde el organismo lo considere necesario. Se activan como parte de la respuesta inflamatoria. Receptores de histamina. La histamina es una amina imidazólica involucrada en las respuestas locales del sistema inmunitario. También regula funciones normales en el estómago y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Cuando la histamina es liberada de mastocitos, basófilos, neuronas histaminérgicas u otras células, se debe unir a cierto receptor de histamina, H1, H2, H3 o H4. Así, de acuerdo con el receptor estimulado, se presentarán los efectos en los diferentes tejidos. Receptor H1. Está localizado en el músculo liso de vía aérea y gastrointestinal, en el aparato cardiovascular, médula suprarrenal, células endoteliales, linfocitos y sistema nervioso central. Su función será la contracción del músculo liso bronquial, prurito, dolor, permeabilidad vascular aumentada, hipotensión. Receptor H2. Está localizado en el sistema nervioso central, en el corazón, músculo liso de útero y vascular, basófilos, mastocitos, linfocitos B y T. Su función será la permeabilidad vascular aumentada, secreción gástrica, relajación del músculo liso bronquial y producción de moco de las vías aéreas. Receptor H3. Se localizará en neuronas en el sistema nervioso central, nervios periféricos y mastocitos gástricos. Su función será la de prevenir la broncoconstricción excesiva, inhibe la secreción del ácido gástrico, la vasodilatación de vasos cerebrales y funciona como feedback para liberación de neurotransmisores en los nervios periféricos. Receptor H4. Se localizan en el pulmón, hígado, vasos, sistema nervioso central, neutrófilos, eosinófilos, corazón y en sistema musculoesquelético. Su función será que participará en procesos inflamatorios como la alergia y el asma. Antihistamínicos. De primera generación. Estos atraviesan el cerebro, causan sueño, hipotensión, hipotermia, aumento de apetito. Su vida media es de 4 a 6 horas y tienen un efecto anticolinérgico. Los antihistamínicos clásicos más usados son la difenhidramina, clorfeniramina y cloroporinamina. De segunda generación. Estos cruzan poco al sistema nervioso central y no tienen efecto anticolinérgico o sedante. Por ejemplo, la loratadina, desloratadina, cetiricina, astemisol, ketotifeno, avapena. La avapena es un antihistamínico que ayuda a aliviar los síntomas de las alergias. Se utiliza en el tratamiento de síntomas de alergia o medicamentos o alimentos, rinitis alérgica, fiebre del heno y conjuntivitis alérgica, entre otros.
Una tableta de avapena cuenta con 25 miligramos de clorhidrato de cloropiramina. Esta va a actuar bloqueando los receptores de histamina. Generalidades de asma. El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar como sibilancias, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Su etiología es desconocida, pero sus factores de riesgo son la producción de un IgE específico, predisposición genética y desencadenante puede ser el frío, el calor, hacer ejercicio, estar bajo estrés y algunos fármacos como la aspirina. Con la inflamación crónica se da engrosamiento de membrana basal por depósito de colágeno. El epitelio se desprende con facilidad. Hay edema, secreción mayor de moco, vasodilatación y incremento de número de vasos. Los medicamentos a utilizar se clasifican en medicación a largo y corto plazo. Pueden ser broncodilatadores, agonistas adrenérgicos, anticolinérgicos y medicamentos que inhiban la inflamación como corticosteroides. EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo del aire de los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de moco, esputo y sibilancias. Típicamente es causada por la exposición a largo plazo a gases irritantes o partículas de materia, más a menudo por el humo del cigarrillo. Los signos y síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden incluir los siguientes: falta de aire, sibilancia, opresión del pecho, tos crónica que puede producir mucosidad, infecciones respiratorias, falta de energía, pérdida de peso involuntaria e hinchazón de tobillos, pies o piernas. Tos. Es un mecanismo de reflejo para eliminar cuerpos extraños de la vía aérea por respiración violenta. La tos excesiva puede dañar pulmones, la tráquea y la laringe. Se clasifica por seca, productiva y emetizante. La tos puede ser aguda o crónica. La aguda generalmente comienza de manera repentina y a menudo se debe a un resfriado, una gripe o una infección sinusal. Suele desaparecer después de 3 semanas. La tos subaguda dura de 3 a 8 semanas y la tos crónica dura más de 8 semanas. Las causas de la tos pueden ser alergias, asma y EPOC, resfriados comunes, infecciones pulmonares, sinusitis o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Receptores adrenérgicos. Son una clase de receptores asociados a la proteína G, activados por las catecolaminas adrenalina, epinefrina y noradrenalina, norepinefrina. Hay dos tipos principales. La alfa. Estos receptores se subdividen en alfa 1 y alfa 2, etc. Alfa 1 va a activar fosfolipasa C aumentando CA intracelular. Alfa 2 disminuye la producción de AMPC. Sistema lucha-huida. La adrenalina es el agonista natural de los receptores adrenérgicos. Al activarlos, activa y coordina el sistema de pelea-huida. Vasoconstrucción de vasos periféricos. Aumenta de frecuencia y gasto cardíaco. Relajación de músculo liso. Focalización de la atención. Aumento de la glucogenólisis, gluconeogénesis, aumentando la glucemia en sangre. Inhibición de liberación de histamina. Agonistas B-adrenérgicos. Son fármacos que activan los receptores de adrenalina, disminuyen la salivación un 50%, provocando caries, gingivitis y periodontitis. Al activar los receptores beta-adrenérgicos, los pulmones se dilatan y los vasos periféricos se contraen. Corticoides. Los corticoides, a menudo conocidos como esteroides, son medicamentos antiinflamatorios recetados para una amplia gama de condiciones. Son una versión hecha por el hombre de las hormonas normalmente producidas por las glándulas suprarrenales, dos glándulas pequeñas que se encuentran en la parte superior de los riñones. Los corticosteroides, incluyendo cortisona, betametasona, hidrocortisona y prednisona, son útiles en el tratamiento de muchas afecciones, como erupciones cutáneas, lupus y asma. Antagonista colinérgicos.
Estos bloquean la contracción del músculo liso al inhibir a la acetilcolina en las vías respiratorias. También inhibe la secreción de moco mediado por el nervio vago. Los más usados son hipatropio, que es de acción lenta y su uso es crónico o agudo. Tiotropio, de acción prolongada. Como inhibe la acetilcolina, causa xerostomía. Hipratropio. El hipratropio, bromuro de hipratropio en forma de monohidrato, es un medicamento anticolinérgico derivado de la atropina y administrado por vía inhalatoria como broncodilatador. Su acción es anticolinérgica sobre el músculo liso bronquial y broncodilatación subsiguiente. Sus indicaciones son en enfermedad pulmonar obstructiva, bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial no controlada con agonistas adrenérgicos beta. Vía de administración y dosis. En adultos, por inhalación, son 2 aplicaciones, 4 veces al día. Se pueden incrementar las aplicaciones hasta un máximo de 12 al día. Por inhalación mediante nebulizador son 2 mililitros cada 6 a 8 horas. En niños, por inhalación, mayores de 12 años, de 1 a 2 aplicaciones 3 veces al día, y por inhalación mediante nebulizador en mayores de 12 años, 1 mililitro cada 6 a 8 horas. Tiotropio. El bromuro de tiotropio es un fármaco anticolinérgico de acción prolongada que se usa de forma inhalada como broncodilatador. Su vía de administración y su dosis en adultos es oral o por inhalación, una vez al día mediante la utilización del inhalador. Sus indicaciones son para tratamiento sintomático y prevención de los broncoespasmos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis y efisema. Teofilina. Esta relaja el músculo liso bronquial y los vasos pulmonares por acción directa sobre los mismos. Aumenta el aclaramiento mucosilar. Otras acciones es la vasodilatación coronaria, diuresis, estimulante cerebral, cardíaco y del músculo esquelético. Sus indicaciones terapéuticas son profilaxis y tratamiento del broncoespasmo reversible asociado a la bronquitis crónica o el enfisema y asma bronquial. Adrenalina. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona que produce el organismo de forma natural a través de las glándulas suprarrenales, localizadas encima de los riñones. En situaciones de estrés, alarma, miedo, peligro o incluso excitación, el organismo libera esta sustancia para poder enfrentarse a situaciones de riesgo. La adrenalina activa el sistema circulatorio, aumentando la tensión arterial, mejorando la capacidad del sistema respiratorio al dilatar los bronquios. Estimula la producción de dopamina, una de las hormonas de la felicidad. Debido a estas propiedades positivas, puede ser sintetizada como medicamento que se emplea en reacciones alérgicas y asmáticas graves y en situaciones de anafilaxia. Se emplea mediante inyección por vía intramuscular para que de esta manera sea más rápida su acción. Sus efectos son casi instantáneos, aunque de corta duración. Oximetazolina. Es una solución nasal que está indicada para el alivio temporal de la congestión nasal y nasofaringea causada por sinusitis, fiebre del heno y otras alergias de las vías respiratorias superiores. Está contraindicado en personas hipersensibles a oximetazolina o a cualquiera de los ingredientes de la fórmula. No deberá emplearse en personas con afecciones cardíacas o hipertensión arterial. Por ser un simpaticomimético, no deberá emplearse en pacientes bajo tratamiento con inhibidores de la monoxidasa. No se administre durante el embarazo y lactancia. Su dosis y vía de administración en adultos y niños mayores a 6 años son de 2 a 3 atomizaciones en cada fosa nasal cada 12 horas. Dextrometorfano. Se usa para aliviar temporalmente la tos causada por el resfriado común, la gripe u otras afecciones. Dextrometorfano aliviará la tos, pero no tratará la causa de la tos ni acelerará la recuperación. Este pertenece a una clase de medicamentos llamados antitusivos. Su acción consiste en disminuir la actividad en la parte del cerebro que causa la tos. Existen diferentes presentaciones de 15 miligramos sobre 5 mililitros, 300 miligramos sobre 100 mililitros y 15 miligramos sobre 5 mililitros. Guaifenesin. Reduce la viscosidad y facilita la eliminación de secreciones, incrementando la expectoración fluida en el tracto respiratorio. Contraindicaciones: hipersensibilidad. Ambroxol.
Está indicado como expectorante y mucolítico en los procesos en los que se requiere aumentar la fluidez de las secreciones del tracto respiratorio, como sucede en el asma. Diferentes tipos de bronquitis aguda, crónica, bronquitis espasmódica, asma bronquial, etc. Contraindicaciones: hipersensibilidad al ambroxol y enfermedad ácido péptica activa. Y en niños menores de 2 años, también está contraindicada en el embarazo y lactancia. Montelukast es un medicamento administrado por vía oral, antagonista de los receptores de los leucotrienos. Se utiliza en el tratamiento del asma bronquial y para el alivio de alergias anuales. Dosis y pautas de administración. Administración oral. Se aconseja administrarlo por la noche y en el caso de los comprimidos 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos. En niños de 6 meses a 2 años, 4 miligramos al día. De 2 a 5 años, 4 miligramos al día administrados como comprimidos masticables. De 6 a 14 años, 5 miligramos al día como comprimidos masticables. Mayores a 15 años, 10 miligramos al día como comprimidos recubiertos. Como glicato de sodio. En spray está indicado en el tratamiento preventivo del asma bronquial en niños y adultos, inducida por ejercicio, estrés, cambios climáticos, irritantes químicos y de otros tipos. La solución oftálmica está indicada en el tratamiento de queratoconjuntivitis vernal, queratitis vernal, conjuntivitis alérgica estacional y atópica. Benzonatato. Es un antitusivo oral no narcótico relacionado químicamente con los agentes anestésicos de la clase del ácido aminobenzoico, procaína y tetracaína, compartiendo con ellos varios aspectos de su farmacología y toxicología. Se considera una efectiva alternativa a los antitusivos opioides, como la codeína. Parece tener un efecto supresor de la tos de manera más sostenida que muchos de los otros antitusivos. Sus contraindicaciones son la hipersensibilidad al benzonatato y o a sustancias relacionadas, como anestésicos locales del tipo de la procaína, y está contraindicada en niños menores de 6 años. Generalidades de diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que hay un desequilibrio en los niveles de azúcar en la sangre y de hormona insulina en el organismo. Es una de las enfermedades más comunes. Esta enfermedad se caracteriza por su alto nivel de azúcar en la sangre, lo cual es causado por una disfunción del páncreas. Este órgano es el encargado de segregar dos hormonas, la insulina, que reduce el nivel de azúcar en la sangre, y el glucagón, que aumenta la glucosa en la sangre. La diabetes se presenta cuando la producción de insulina es insuficiente, afectando algunos factores relacionados con el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y grasas. Existen tres principales tipos de diabetes. Tipo 1, en la que el organismo no produce suficiente insulina. Tipo 2, en la que el organismo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente. Y la gestacional, que solo ocurre durante el embarazo. Gluconeogénesis. Es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Incluye la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs como fuentes de carbono para la vía metabólica. Glucogenólisis. Es un proceso catabólico y hace referencia a la degradación de glucógeno o glucosa 6-fosfato. Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa y a través de este proceso puede liberarse a la sangre y mantener su nivel. Tiene lugar en casi todos los tejidos, aunque de manera especial en el músculo y en el hígado debido a la mayor importancia del glucógeno como combustible de reserva en estos tejidos. Hemoglobina glucosilada. Es el valor de la fracción de hemoglobina, glóbulos rojos, que tiene glucosa adherida. Luego de que los alimentos son digeridos, el nivel de glucosa libre que circula en torrente sanguíneo se eleva al estar circulando libremente. La glucosa tiene contacto con los glóbulos rojos y puede adherirse de manera permanente. Metformina. La metformina o el preparado comercial clorhidrato de metformina es un fármaco antidiabético de aplicación oral del tipo biwanida. Sus indicaciones son para diabetes mellitus no dependiente de insulina, tipo 2,
leve o moderada, utilizada en pacientes obesos o con tendencia al sobrepeso. Dosis y vía de administración. En adultos, la dosis diaria y la forma de administración las recomendará el médico tratante dependiendo del estado metabólico del paciente. La dosis máxima recomendada de metformina es de 3.000 miligramos al día. En pacientes ancianos, la dosis de metformina debe ajustarse basándose en la función renal. Glibenclamida. Es una sulfonilurea activa por vía oral que estimula las células beta del páncreas y hace que aumente la liberación de la insulina preformada, acción que depende de su unión a una porción receptora del complejo que regula la entrada de potasio en las células beta del páncreas. El complejo fármaco-receptor inhibe la entrada de potasio, se despolariza la membrana celular, se favorece la entrada de calcio a la célula y la liberación de insulina, la cual reduce las contracciones plasmáticas de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pioglitazona. Activa receptores nucleares específicos, receptor gamma activado por un proliferador de peroxisoma, produciendo un aumento de sensibilidad a insulina de células hepáticas, tejido adiposo y músculo esquelético en animales. Reduce la producción de glucosa hepática y aumenta la utilización de glucosa periférica en casos de resistencia a insulina. Linagliptina. La linagliptina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Actúa aumentando las cantidades de determinadas sustancias naturales que reducen el azúcar en la sangre cuando está alta. Sitagliptina. Esta pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Su acción consiste en aumentar la cantidad de determinadas sustancias naturales que reducen el nivel de azúcar en sangre cuando es alto. Acarbosa. Está indicada en diabetes mellitus no insulinodependiente, indicado como monoterapia. También en diabetes mellitus insulinodependiente, indicado como coadyuvante en el tratamiento con dieta e insulina. Esta no se debe de administrar en pacientes menores de 18 años en etapa gestacional ni en pacientes con alteración renal grave, debido a que no se dispone de experiencia suficiente sobre la administración de acarbosa en estas poblaciones. La dosis deberá ajustarse de manera individual a cada paciente, ya que la eficacia y tolerabilidad difiere de un individuo a otro. Tipos de insulina. Es posible clasificar las insulinas de acuerdo a los siguientes criterios: según su forma química, según su velocidad de absorción y curva de acción, y según su efecto clínico. Entre las humanas existe la insulina rápida o regular y la de acción intermedia. Los análogos son de acción ultra rápida y de acción prolongada. Las insulinas de acción intermedia y los análogos prolongados cumplen el papel de basales. La rápida humana y análogos ultrarrápidos son utilizados como bolos. Las insulinas premezcladas o bifásicas han sido diseñadas para corregir tanto la glucemia basal como la postprandial en pacientes con DM2, en los cuales el tratamiento basal bolo es difícil de implementar. Vida media de insulinas. La insulina se distribuye ampliamente en el organismo y llega prácticamente a todas las células. Se biotransforma en diversos tejidos por acción de la transhidrogenasa de insulina, especialmente en hígado y riñón. Sus productos se eliminan en la orina y la insulina no bien transformada se reabsorbe. La vida media de la insulina es de 5 a 6 minutos y en algunos diabéticos es más prolongada. Hipoglucemia. Síntomas y tratamiento. La hipoglucemia se define como el síndrome clínico que aparece en aquellas situaciones en las que las concentraciones de glucosa en la sangre se sitúan por debajo de 50 miligramos sobre decilitro. En ocasiones pueden aparecer síntomas hipoglucémicos con niveles de glucosa normales. Esto ocurre cuando la disminución de los niveles tiene lugar de forma brusca. Los síntomas que aparecen se manifiestan por distintos síntomas o signos, dependiendo del mecanismo que los produce. Debido a la descarga de adrenalina, se podría generar ansiedad, inquietud, irritabilidad, palpitaciones, taquicardia, palidez, debilidad muscular, temblor, sudoración intensa y sensación de hambre.
Debido al déficit de glucosa en el sistema nervioso central, se puede generar dolor de espalda, lentitud, dificultad para hablar, alteración del comportamiento con irritabilidad, agresividad, confusión, somnolencia, visión doble, negativismo, psicosis e incluso crisis convulsivas. Tratamiento. Este consistirá principalmente en los cambios en la dieta, el consumo de alimentos o bebidas con alto contenido de azúcar, como el jugo de naranja o los refrescos. Puede tratar esta afección. Los medicamentos también pueden usarse para elevar el nivel de azúcar en la sangre. Es importante que el médico identifique y trate la causa subyacente.